Muy buenos días, queridos niños de quinto grado. Les saluda Miss Gabriela. El día de hoy nos vamos a llevar una sesión de biología. Vamos a hablar de la estructura más pequeñísima que forma todo ser vivo y que tiene vida. Me estoy refiriendo a la célula. Muy bien. Todo con su librito. Vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. La célula. ¿Qué será la célula? Miren esa imagen. Es una estructura muy pequeñísima. Mayormente, la gran mayoría de células son muy pequeñas, microscópicas, que para poderlas ver tenemos que utilizar un instrumento llamado el microscopio. Esta célula es una estructura que forma a todo ser vivo. Por eso se dice que es la unidad fisiológica. ¿Por qué? Porque va a cumplir funciones. Anatómica, porque va a formar la estructura de todo ser vivo. Y genética, porque va a transmitir los caracteres hereditarios de padres a hijos, ¿ya? De todo ser vivo. La célula es capaz de realizar todas las actividades vitales, todas las actividades que realiza todo ser vivo, ¿sí? Por eso decimos que es la parte más pequeña que posee vida. La célula es un ser vivo en miniatura. Y la ciencia que se encarga de estudiar a las células, estamos hablando de la citología. ¿Cómo se llama? Citología, la ciencia que se encarga de estudiar a la célula. Muy bien. Vamos a hablar brevemente de la evolución de la célula. Estamos diciendo que las células son estructuras que forma todo ser vivo, que son partículas muy pequeñísimas, pero que ellos, para poder ser visualizados y conocidos, ha tenido que utilizarse algunos instrumentos. Entonces, vamos a hablar de una línea de tiempo de la evolución de la célula. Me dice, a lo largo de la historia, una serie de científicos permitieron, con sus descubrimientos, el desarrollo de la biología celular. Un grupo de científicos empezaron a investigar y de esa investigación, de ese trabajo científico que hicieron, nos dieron el desarrollo de la biología celular. A continuación, una lista de estos personajes. Zacharias Hansen, en 1590, construyó el primer microscopio. Zacharias Hansen, entonces, construye el primer microscopio. En 1665 vamos a tener a Robert Hooke. Robert Hooke aportó el término célula. Robert Hooke, en sus observaciones, utilizando laminillas de corcho, pudo identificar por primera vez a las estructuras pequeñísimas llamadas células. En 1831, Robert Brown identificó el núcleo de una célula vegetal. Ya empezaron a identificar algunas partecitas pequeñas que formaban o que estaban dentro de la célula. En este caso, el núcleo de la célula vegetal. Schilling y Schwann, en 1838 a 1839, ellos son los que van a plantear la teoría celular, una teoría muy importante que ahora tiene mucha validez en las ciencias. ¿Qué dice la teoría celular? Dice, propone que todos los organismos vivos están compuestos de una o más células. Todo ser vivo, todo organismo vivo está formado por una o más células. ¿Qué más decía la teoría celular? Que las células se originan de otras células. Ya, por eso decíamos que la célula es un ser vivo, porque va a nacer, crecer, se va a reproducir. La célula
se origina de otra célula. El otro. Las células contienen información hereditaria. Hemos dicho que dentro del núcleo está los genes hereditarios, que es la información que va a pasar de las células progenitoras, o sea, de las células de los papás, a las células de los hijos. Son 3 puntos importantísimos que nos habla de la teoría celular. Por lo tanto, niños, tenemos que siempre recordar que la célula es la unidad anatómica. ¿Por qué? Porque va a formar a todo ser vivo. Fisiológica, ¿por qué? Porque la célula cumple las funciones de todo ser vivo. Genética, ¿por qué? Porque todo ser vivo es capaz de realizar todas las actividades de un ser, porque tiene vida, la célula es viva. Muy bien, seguimos. Ahora, estas células, ¿cómo se van a clasificar? ¿Cómo se clasificarán? Estamos viendo acá, por su número, por la cantidad de número de células que va a tener un individuo, vamos a hablar de los unicelulares, los organismos, los seres vivos que están formados por una sola célula, se conoce con el nombre de unicelulares. Y aquellos seres que están formados por más de una célula, por muchísimas células, se llama multicelulares o pluricelulares, como lo dice acá. Los pluricelulares o los multicelulares. Entonces van a haber seres vivos que van a estar formados por una célula, a quienes se le llama los uni viene de uno, unicelulares, y aquellos que están formados por muchísimas células. Entre ellos tenemos lo que dice multicelular. ¿Ya? Dentro de los unicelulares tenemos a las bacterias y a las cianobacterias. Y dentro de los multicelulares tenemos a los protozoarios, las algas, hongos, plantas y animales. Pregunto, niños, ahora estamos siendo atacados por un virus. ¿El virus será un ser vivo? ¿Mm? El virus no es un ser vivo. El virus es una acumulación de átomos que forman moléculas. Es por eso que al virus no se le puede matar, sino ya con un antibiótico hubiéramos tratado de erradicar al virus. Pero como no es un ser vivo, es difícil de erradicar, por eso tenemos que cuidarnos. Muy bien, seguimos. Seguimos con la clasificación de las células. Ahora por su nutrición, ¿ya? Los seres vivos se van a clasificar, dice, porque son autótrofos. Estos autótrofos son porque van a tener unas células vegetales que se van a encargar de producir sus propios alimentos. Por ejemplo, las plantitas. El color verde de las hojas va a ser porque ellos presentan unos pequeños laboratorios adentro que se llaman los cloroplastos. Y dentro de ese cloroplasto, ellos van a producir sus propios alimentos. Entonces, los seres vivos que están formados por células que producen sus propios alimentos, se va a llamar seres autótrofos. En cambio, los animales, nosotros, ¿no? No podemos producir nuestros propios alimentos, sino tenemos que comer de fuera. Por eso tomamos nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena, nuestro refrigerio, si estamos en el colegio, ¿no? Porque necesitamos alimentarnos de fuera, porque nuestro cuerpo no puede producir los alimentos. Por lo tanto, aquellos que toman los alimentos de fuera se llaman heterótrofos. Aquellos que van a coger sus alimentos de fuera. Por ejemplo, esta ameba tiene el alimento acá, ¿ve? Entonces se va a mover, ¿qué va a hacer? Lo va a englobar y luego se lo va a comer. Está comiendo de fuera. Entonces, este organismo es un organismo heterótrofo. Muy bien, seguimos. También van a haber tipos de células, algunas que son más desarrolladas y otras que son menos desarrolladas. Entonces vamos a hablar de la clasificación de las células por su evolución. Acá tenemos a las células procarióticas. ¿Quiénes son las células procarióticas? Las procarióticas dice van a ser las más simples, las más primitivas, más pequeñas son
las bacterias. Las bacterias son seres vivos. La bacteria sí es seres vivos, unicelulares. ¿Ya? Y luego tenemos, y la procariótica, dice, mantiene, es una célula que no tiene carioteca, o sea, no tiene la membrana del núcleo. Y es por eso que el material genético, los cromosomas, están dispuestos, están sueltos, están flotando sobre el citoplasma. Entonces, estos son seres o células simples, primitivas, porque no van a tener núcleo. No tienen un verdadero núcleo. En cambio, tenemos a las células eucarióticas. Estas células son más complejas, son más evolucionadas, son más grandes, como tienen un verdadero núcleo. ¿Quiénes van a formar estas células? ¿Qué seres vivos están formados por este tipo de células más desarrolladas? Vamos a encontrar a todos los animales y a las plantas. Las plantas y los animales, incluyendo nosotros, estamos formados por células eucarióticas. Por lo tanto, las células eucarióticas van a ser de dos tipos. La célula vegetal, que va a ser de las plantas, que van a presentar ellos los cloroplastos. Dentro de ellos va a haber la clorofila, que se va a encargar de producir los alimentos, ¿no? Entonces ellos presentan sus cloroplastos para hacer, dice, la fotosíntesis. La característica de la célula vegetal es de que va a tener una pared celulósica, una pared dura que le va a dar va a poder sostener a las ramitas, ¿no? Muy bien. En cambio, la célula animal no van a tener el color verde, no tienen cloroplastos. No tienen pared celular, acá sí tienen. ¿Por qué? ¿Por qué el animal no? Porque el animalito va a tener otras estructuras que le va a dar rigidez, como en la mayoría de los animales, los huesos. ¿Ya? Entonces, dos tipos de células. Primeramente, las procarióticas, que son las más simples, y las eucarióticas, que son las más complejas. Dentro de las eucarióticas tenemos a la célula vegetal, que el color verde que tienen debido a los cloroplastos, y a la célula animal, que es la que va a formar a la mayor parte de los animales. Muy bien. Seguimos. Ahora, reforzando. Tipo de células. Estamos hablando de la célula procariótica y de la célula eucariótica. La célula procariótica es aquella célula primitiva, estamos diciendo, que va a tener, miren, esta estructura. Va a tener unas vellosidades, va a tener una cápsula, una pared celular, una membrana celular, va a tener un citoplasma, que es la sustancia líquida, va a presentar el nucleolo que está ahí expandido, o también se llama los cromosomas, va a tener sus plásmidos de ADN, sus flagelos. Miren, esta célula primitiva no tiene núcleo, solamente que el material se va a juntar en el medio, pero no es núcleo. En cambio, la célula eucariótica, que forma la mayoría de los animales y las plantas también, sí es una célula un poquito más compleja, más desarrollada, bien establecida. ¿Por qué? Porque va a presentar la carioteca. ¿Qué es la carioteca? Es la membrana del núcleo, ¿ya? Entonces, va a presentar ella sí su núcleo bien definido, donde dentro del núcleo vamos a encontrar al nucleolo y también a las cromosomas o cromatinas. Encontramos la membrana celular, encontramos el citoplasma, encontramos las organelas, el núcleo, etc. ¿Entendido, niños? Dos tipos de células, las procarióticas, que son las más simples, las eucarióticas, que son un poquito más complejas. La bacteria, ¿qué tipo de célula será? La bacteria es una célula procariótica. Muy bien. Ahora sí,
Sacamos nuestros libros y empezamos a trabajar. En la parte de arriba, trabajando en clases, dice, resuelve el crucigrama. Ustedes saben que el crucigrama es rellenar con las respuestas de cada una de esas preguntas. Si la tienes a la derecha, vas a rellenar esos recuadros, ¿sí? Algunos pueden ser horizontales, otros pueden ser verticales. Tenemos que tratar de buscar esas respuestas y encajar cada letrita en un cuadradito. Muy bien, eso ya queda de tarea para ustedes. Pasamos a la siguiente. En las siguientes imágenes, completa lo señalado y explica su función. Muy bien. ¿Cuáles serán las partes de las células? Estamos viendo que acá esta es una célula primitiva. En cambio, esta es una célula más desarrollada, ¿no? ¿Quiénes presentan esta célula? Las bacterias y las algas azules. Y la mayoría de todos los seres vivos estamos formados por células eucarióticas. Muy bien, vamos a ver. A ver, ¿cuáles serán las partes de esta? Miren, dentro encontramos unas esferitas que va a estar en una gran cantidad dentro de la célula. ¿Cómo se llaman esas esferas? Son los ribosomas. ¿Ya? Continuamos. ¿Cuál será la otra parte? A ver, la membrana celular. Es la película, es una membranita que va a recubrir y va a limitar a la célula. ¿Ya? Seguimos. Los cromosomas. Hemos dicho que al centro encontrábamos a los cromosomas, que es la agrupación de ADN. Muy bien, seguimos. Ahora también las células procarióticas, ¿no? Van a tener un flagelo. Es como una colita que le va a servir para que puedan movilizarse. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Las células más desarrolladas, las células procarióticas. A ver, ¿cuáles serán sus partes? Me olvidaba. Este grupo de células de acá se llama la célula procariótica. Ahora nos vamos a esta célula, que es las células eucarióticas. Empezamos. ¿Cuáles serán las partes? La membrana celular. Vamos a ver. Es la que va a limitar, ¿no? Luego tenemos el nucleolo, que está dentro del núcleo. ¿Qué más? Las mitocondrias. ¿Ve? Están visibles ahí las mitocondrias. Que es una organela eso. Es una organela de la célula. Y por último, el retículo endoplasmático. Estas partes, el retículo endoplasmático, al igual que la mitocondria, son organelas. Muy bien. Ahora, ¿de qué célula hemos hablado? ¿Qué célula es? La célula eucariótica. Verificando el aprendizaje. 1. Son células que forman el cerebro. ¿Cómo se llama esa célula que forman el cerebro? Muy bien, las neuronas. 2. Son células que no presentan núcleo definido. O sea, no tienen núcleo. Solamente las sustancias internas se acumulan en forma de núcleo, pero no es núcleo. ¿Cómo se llama a esas células que no tienen núcleo? Procarióticas. Muy bien. 3. Schelling y Schwann plantearon, a ver, ¿qué plantearon ellos? ¿Qué plantearon? ¿Qué teoría? Muy bien, la teoría celular. 4. La imagen representa la célula. ¿Qué tipo de célula está ahí? Es la célula sexual del varón. ¿Cómo se llama? Espermatozoide. 5. Organismos formados por células eucarióticas. ¿Quiénes serán los que están formados por células eucarióticas, hemos dicho? A ver, me dice, los animales y las plantas están formadas por células eucarióticas, porque las bacterias están formadas por células procarióticas. Muy bien, seguimos. El ADN de una célula eucariótica se encuentra en
En la célula eucariótica, ¿dónde se encuentra el ADN? En el núcleo. Muy bien. Las bacterias presentan células. ¿Qué tipo de célula tienen las bacterias? Son las más simples, las más primitivas. ¿Cómo se llaman? Muy bien, las células procarióticas. 8. Célula cuyo ADN está protegido por un núcleo. ¿Cuáles son las células que tienen núcleo? Hemos hablado de dos tipos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la que tiene núcleo? Las células eucarióticas. Muy bien, las células eucarióticas. 9. Según la evolución, las células se clasifican en... ¿Cómo se clasificaban? En procarióticas y eucarióticas, o sea, la A y la C. Y por último, 10, Robert Hooke estudió, a ver, ¿qué estudió él? Para dejarnos los recuerdos de conocimiento que nos ha dejado. A ver, ¿qué habrá estudiado Robert Hooke? Ha estudiado a la célula. Por eso se le llamó el padre de la citología. Muy bien. Seguimos. A ver. 1. En la imagen, las partes señaladas corresponden a ver, ¿cómo se llama esa colita? Flagelo. Y ahí adentro creo que es el mesosoma. Entonces es el flagelo y el mesosoma. ¿Qué número sería ahí? ¿O qué alternativa? A y B. Muy bien. ¿De qué instrumento se valió Hooke para observar las células muertas de un corcho? ¿Qué utilizó Robert Hooke? Lentes, linterna, microscopio, lupa, telescopio. Ha estado usando un microscopio simple. ¿Ya? 3. Padre de la citología. ¿Quién fue? Ya hemos dicho. ¿Quién fue el padre de la psicología? Robert Hooke. Muy bien. 4. Célula con material genético protegido por un núcleo. ¿Quiénes son las células que tienen núcleo? De ese grupo, la neurona, porque el leucocito, bacteria no tienen núcleo. La neurona. Muy bien. 5. Las o el y las cianobacterias son un buen ejemplo de células. A ver, ¿quiénes serán ahí? Las células procarióticas y las cianobacterias son un buen ejemplo de células. Muy bien. 7. Es una célula con núcleo. ¿Cuál es? El leucocito no tiene núcleo, bacteria tampoco, protozoario tampoco. Protozoarios. Puede ser los protozoarios, aunque también hay algunos que no tienen núcleo. ¿Ya? Muy bien. Generalmente acá se podría decir que es el reino monera. Seguimos. 7. Son las células menos evolucionadas. ¿Cuáles son? Los protozoarios. Son los más simples, los menos evolucionados. Muy bien, seguimos niños, los felicito, ese bonito trabajo que están haciendo ustedes en casita. Vamos. Ahora, esta parte que dice tareita, ustedes esa tarea, esa hoja de libro que está quedando, lo van a terminar como un repaso del tema que hemos trabajado. Y luego, en el cuaderno, por favor, me van a contestar estas 3 preguntas. La primera, ¿qué es la célula? Ya hemos mencionado qué era la célula, ¿no? La unidad anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Es la parte más pequeña que tiene vida. Luego me van a graficar una célula y van a indicar sus partes, así como lo hemos hecho en la clase del día de hoy. Luego vas a indicar los tipos de células y vas a explicar brevemente cada una de ellas. Hemos hablado de las células procarióticas y eucarióticas, células primitivas y células evolucionadas. ¿Sí? Muy bien, niños. Ha sido un buen trabajo, un momento muy agradable compartir con ustedes esta clase virtual.
no olvidarse, por favor, que las tareitas deben enviarlas, tomándole las fotos, a esta siguiente dirección. ¿Ya? Muchas gracias, niños, y será conmigo hasta una próxima sesión. Hasta luego.